tarde nos damos otro de esos lujazos que nos hemos dado tanto el año pasado como este, porque estamos en comunicación telefónica con Frank Marshall, productor de Jurassic World. Pero aparte, este tipo es uno de los tipos que ha hecho maravillas a lo largo de la historia del cine, siendo productor de Amblin Entertainment, la compañía que tenía junto a Steven Spielberg y la quien es su mujer desde el año 80 y pico, ya es su mujer. Sí. Kathleen Kennedy hoy en día ya no está más en Amblin. ¿Por qué? Tiene un puestito, ¿no? Claro, digamos, agarró un puestito, una changuita chiquita. Kathleen Kennedy hoy en día es la presidenta, la encargada de todo lo que es Lucasfilm. O sea, es quien está al frente de Disney, la puso al frente de Lucasfilm para llevar adelante la saga de Star Wars y todo ese tipo de cosas. Y si arrancan de nuevo con la saga de Indiana Jones, también ella estará al frente. Sí. O sea que, digamos, la pareja realmente son de los productores más encumbrados que existen. Y él ha hecho películas increíbles, pero también se dedica a los documentales y está por hacer reestrenar una película, o no reestrenarla, porque nunca se llegó a estrenar. Terminarla. La nueva película de Orson Welles, a 30 años de la muerte de Orson Welles, una película que había quedado varada desde el año 74 más o menos, y aparentemente durante este año la van a estar terminando. Así que de todo eso estaremos hablando. Estamos en comunicación telefónica con Frank Marshall. Frank, somos Nacho y Rodrigo desde Argentina. ¿Cómo estás? Hello, Argentina. Bueno, nos está saludando y bueno, y si te parece, Frank, arrancamos. Por casi una década y media, Jurassic Park 4 estuvo desarrollándose dentro de casi una pesadilla de idas y venidas a nivel de producción y demás. ¿Cómo fue el proceso de encontrar a Colin Trevorrow y decir finalmente, este es el tipo para dirigir esta película? Well, it took that long because we were trying to come up with a good story, and as that was happening, we saw a small film that Colin had directed called el principal problema es que no podíamos dar con la historia que nos gustara del todo hasta que finalmente lo hicimos. Y cuando nos topamos con una película chiquita que había dirigido Colin llamada Seguridad No Garantizada, hizo que tanto Steven como yo, nos acordáramos de las películas que hacíamos en Amblin. Y cuando nos juntamos con él, no solo descubrimos que era un tipo muy talentoso, sino que también un gran fanático de Jurassic Park. Entonces era la elección perfecta para nosotros. Eso es lo que nos contaba Frank Marshall. Es cierto que originalmente Brad Bird, cuando estaba preparando Tomorrowland, les dio la idea de contratar a Colin Trevorrow. Well, Brad didn't give the idea of hiring him, no dio la idea de que lo contratáramos, pero sí dijo que Colin le hacía acordar a él mismo cuando era joven. Y como yo amo lo talentoso que Brad Bird es, le presté atención y me entrevisté con Colin para ver si le interesaba hacer una secuela de Jurassic Park. So I went and looked for Colin to see if he would be interested in Jurassic Park. Con tu experiencia y tu increíble currículum como productor, supongo que ya podés, digamos, oler cuando una producción está a punto de ser filmada. O sea, cuando está lista como para ser filmada. ¿Podés describir ese sentimiento? O sea, ¿cómo presentís que ya está lista? O sea, no sé, pero capaz que es cuando te pican las manos, o un cosquilleo en la columna, o cuando lees un guión en menos de una hora, o qué. Well, it really is a gut feeling. I don't know. Sí, la verdad que es un lindo sentimiento. Se siente cuando algo está a punto. Es un conjunto de sentimientos e indicios que te dicen que está bien y realmente lo sentís. Es lo que sentís y lo sentí yo en esta película con Colin y con las decisiones que él tomaba y con el guión que él y Derek Connolly construyeron. Cuando vi sus previsualizaciones y sus storyboards, todo esto me dio la pauta que él tenía las condiciones perfectas para esta película. Y creo que verdaderamente hizo un gran film. Y en referencia a esto, o sea, ¿has tenido la experiencia de que todo parecía estar mal al arrancar una película, pero la película, el producto final, fue fantástico, o al revés, que todo viniera a la perfección, pero la película terminó siendo un bodriazo? Yes, I've had both of those things. Sí, me han pasado las dos cosas. Para bien o para mal, uno siempre arranca pensando en positivo y con las mejores ganas de hacer un gran film. Pero pueden suceder tantas cosas en el año o año y medio que lleva a terminar una película que todo es una incertidumbre.
Es todo un desafío que a veces las cosas no funcionan, o al revés, todo es complicado, pero terminan saliendo genial. Frank, bueno, primero felicitaciones por la gran película que pudimos ver el día martes. Película, la verdad me encantó. Súper ágil, casi no hay momentos de bajón entre las escenas de acción. ¿Siempre fue pensada así como una gran película de acción? Yes, I think that what Colin and I tried to do was. Sí, esa era la intención de Colin y que yo también tenía cuando empezamos con el film. Queríamos que fuera lo más cercana posible a la primera Jurassic Park, en donde hay mucha acción, muchos sustos, pero también importan los personajes. Por eso se construyó así, con muchas buenas escenas de acción y algunos cortes en el medio para dedicarnos a hablar de los personajes. There's a lot of action in this movie, but also I think you care about the characters, so there's little breaks in between. ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de filmar en Hawái y en Luisiana? O sea, ¿podés recordar en forma específica un día que recuerdes de rodaje? Well, I'd say that the hardest part of shooting in Louisiana is Bueno, lo más difícil de filmar en Luisiana era porque ahí rodamos las escenas del parque temático con mucha gente. Eran 1000 extras, en días de mucho calor, corriendo descontrolados por el parque mientras simulaban ser atacados por dinosaurios. Por suerte mantuvimos todo controlado, los tuvimos bien hidratados, pero no deja de ser un desafío tener a millar de personas filmando. So having 1,000 people on the set was one of our most challenging days. Más allá de que esta película es la primera de la saga de Jurassic Park en ser estrenada en 3D, se filmó enteramente en película, o sea, con emulsión de cine, en vez de rodarla en digital como se suele rodar muchas películas hoy en día. ¿Cuáles fueron las razones para dar este glorioso paso atrás contra la norma de hoy en día? Well, we were just trying to be faithful to the original three movies, and as you know, quisimos ser fieles a la trilogía original porque, como sabrán, Steven Spielberg siempre ha rodado en película todos sus films, hasta hoy en día inclusive, y con Colin queríamos honrar esa tradición y ser quizás una de las últimas películas que se filme en la manera clásica en vez de en digital. We're one of the last movies to be shooting on film, I think. En esta película ustedes introducen la idea de dinosaurios desarrollados con manipulación genética. ¿Cómo fue la gestación del Indominus Rex, dinosaurio diseñado? ¿Tuvieron un equipo de paleontólogos como consultores o fue 100% invención cinematográfica? No, we were working with Jack Horner, who's the paleontologist. No, lo tuvimos al paleontólogo Jack Horner, que fue el consultor de las primeras 3 películas de Jurassic, y le pedimos sus consejos sobre cómo se tendría que ver un híbrido. Dejamos en claro que el Indominus Rex no es un dinosaurio que existió, sino una invención a partir de una cruza de ADN de varias especies, de otros animales también. Y la verdad que hace 2 días tuvimos una premiere y había un grupo de paleontólogos y que todos se mostraron muy contentos con lo que vieron en la pantalla, así que eso nos pone felices. El primer crédito que yo recuerdo tuyo fue que trabajaste en el documental de Peter Bogdanovich llamado Dirigido por John Ford, que contaba acerca obviamente de la filmografía de John Ford. Esperanzadoramente, el 2015 verá el estreno de El otro lado del viento, la inconclusa última película de Orson Welles, un laburo que ha sucedido casi 30 años después de la muerte de Orson Welles, y gracias al amor y a la pasión que vos y Bogdanovich han puesto para terminarla. ¿Podés contarnos un poco más acerca de ese film? Sure, it was a wonderful time that I worked with Orson Welles back in the early 1970s. Fueron momentos increíbles cuando trabajé en la película de Orson Welles a principios de los 70 y Peter Bogdanovich estaba en la película. Estamos muy cerca de terminarla finalmente y si bien lamentablemente Orson no está con nosotros como para terminarla, hemos podido superar los problemas legales con los derechos que frenó este trabajo por más de 25 años, pero ahora está casi lista. Hicimos una campaña de crowdfunding en Indiegogo para juntar dinero, así que si quieren pueden aún entrar a www.indiegogo.com y buscar Finish Orson Welles Last Film y hacer un aporte.
Cuando se estrene será algo que seguramente hubiera puesto muy orgulloso a Orson, que el público y los amantes del cine de todo el mundo apoyaran ver sus películas. People and movie fans from around the world help us finish the film. No hay necesidad de que te contemos a vos que sos una parte fundamental de la historia del cine de los últimos 30 o 40 años. Primero laboraste con Peter Bogdanovich, después con Walter Hill y después ¿cómo fue que conociste a George Lucas y por qué te eligió para producir una gran producción de muchos millones como Los Cazadores del Arca Perdida? Well, I had met George on and off. Bueno, yo me lo había cruzado a George un par de veces a principios de los 70, cuando él era apenas una promesa del cine, y también había conocido una vez a Steven. Entonces, cuando en aquella famosa tarde en que George le propuso a Steven, durante unas vacaciones en Hawái, hacer las aventuras de Indiana Jones, George le preguntó a quién quería de productor, y Steven le dijo que ¿por qué no lo llamaban a Frank Marshall? Si miro para atrás, yo tenía fama de ser alguien que defendía y cuidaba al director por mi experiencia de trabajar con Bogdanovich primero y después con Walter Hill, pero fundamentalmente mi laburo con Bogdanovich. Y él quería un productor que lo llevara, que lo ayudara, digamos, a llevar su visión en la pantalla y no un tipo que representara el estudio. Y así fue como empezamos. Tu segunda película como director, Viven, fue realmente muy popular acá en Argentina, porque la historia nos tocaba muy de cerca. ¿Qué recuerdas de esa película? Esa fue una experiencia increíble. He quedado muy amigo con Fernando Parrado, uno de los dos rugbyers que consiguieron ser encontrados y estuvimos junto con él en Uruguay pasando las Navidades últimas. Fue una experiencia fenomenal, porque demuestra qué tan fuerte puede ser el espíritu del ser humano. Esos pobres chicos quedaron varados en la montaña, en el medio de la nada, y demostró lo poderoso del alma humana, soportando lo que nadie creía que podía ser soportable. Por suerte, he quedado en contacto con muchos de ellos, nos vemos ocasionalmente, y como te conté, estuve con ellos esta última Navidad. Fue una gran experiencia. En 1999 vos fuiste el productor de uno de los éxitos más grandes del año y una de las películas más reverenciadas de los últimos 20 años. Estamos hablando de Sexto Sentido. ¿Cómo fue trabajar con M. Night Shyamalan en esa película? Well, that was a surprise for me because the script. Bueno, para mí esa fue una gran sorpresa, lo que pasó con esa película. Ese fue un guión especulativo, es decir, un guión que nosotros no habíamos pedido, lo cual es raro que Katy y yo leyamos algo que no haya sido previamente solicitado. Pero nos impactó cuando lo empezamos a leer. Creo que es el mejor guión que jamás haya leído, antes y ahora. Y todo funcionó bien, y es una alegría haber podido ayudar a Night con su primera película y ver que haya tenido una carrera tan exitosa. Los Cazadores del Arca Perdida fue el comienzo de una maravillosa amistad con Steven Spielberg y la manera que tuviste de conocer a la que hoy en día es tu mujer, Kathleen Kennedy. Pero después de Hook y antes de Jurassic Park, vos te fuiste del lado de Steven y no volvieron a trabajar juntos hasta la cuarta parte de Indiana Jones, casi 15 años después. Sin querer ser entrometido, pero ¿podemos saber qué pasó entre ustedes? ¿Cómo fue volver a trabajar juntos ahora, como en Caballo de Guerra o la que acaban de terminar de filmar de BFG? Well, it was really more of a personal choice for me because, as you know, I started my en realidad directing fue más que nada una decisión personal, mía. Si te acordás, más o menos en esa época yo empecé mi carrera como director y quería dedicarme a mis películas, mientras que Steven quería montar su propio estudio, que fue lo que hizo con DreamWorks. Mientras que Katy y yo formamos nuestra productora y nos dedicamos a lo nuestro. Desde entonces dirigí 4 películas, pero amo producir. Por eso nos volvimos a unir para hacer Jurassic World y ahora hicimos esta película juntos basada en el material de Roald Dahl llamada The BFG. Y continúa siendo hasta el día de hoy una maravillosa amistad.
Debido a los numerosos periodos de tiempo por lo que pasa la historia, el lienzo gigante que propone la narración y las proezas estéticas y visuales por las que David Fincher lleva cada una de sus películas, supongo que producir Benjamin Button fue un deleitante placer para hacer. ¿Estoy en lo correcto? O sea, ¿qué nos puedes contar de el curioso caso de Benjamin Button? Oh, I love David Fincher. I think he's a genius filmmaker. And I would amo a David go Fincher. through hell to make any movie with Pienso him. que es un genio. Soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de volver a trabajar con él. Esa película fue muy especial para nosotros. Estuvimos trabajando 20 años en esa película y hasta que no apareció David Fincher, nadie sabía cómo llevarla a cabo desde el punto de vista técnico. Hasta ese momento todos pensaban hacerla con por lo menos 4 actores haciendo de Benjamin, y cuando David apareció dijo que se imaginaba cómo hacerla con un solo actor. Y con Katy dijimos, genial, hagámosla. Fue David quien aportó la idea de cómo contarla usando tecnología, y es una película tan increíble que aún me hace llorar hoy cuando la veo. Amé trabajar con él y ojalá lo pueda volver a hacer pronto. That still makes me cry when I watch it. So I love working with David and hope to do it again. Mi pregunta final, vos sos el productor de documentales increíbles, historias únicas y contadas como los dioses, como por ejemplo The Armstrong Lie, que cuenta acerca de cómo Lance Armstrong muestra a todo el mundo que se drogó siempre cuando ganaba los 7 Tours de Francia. Cómo escondía los dopings. Cómo escondía los dopings y demás. Y ese documental es buenísimo. ¿Qué nos podés contar acerca del documental de 4 partes que sale dentro de poquito, llamado Sinatra All or Nothing at All? Well, another very, very complicated genius performer. Otro complicadísimo genio del entretenimiento. Sinatra tuvo una carrera y una vida sorprendente y ojalá hubiésemos tenido otras 4 horas para contar más de esa historia. Nosotros cubrimos el periodo de un recital de Sinatra del 71, que se llamó el concierto de la despedida, en la que supuestamente Sinatra se jubilaba, donde Frank hizo una canción que para nosotros mostraba el arco de su carrera, hasta ese momento por lo menos, aunque 2 años después él decidió volver. Tenemos material nunca visto de ese recital, con un Sinatra en el mejor momento de su vida y de su carrera, cantando como nadie jamás ha cantado. Pienso que probablemente Sinatra haya sido el artista más grande del siglo XX. Y estoy muy emocionado de hacerlo y espero que a la gente le guste. Bueno, Frank, mil gracias por todo. La verdad que no solamente gracias por la carrera, gracias por habernos dado la entrevista, gracias por Jurassic World, sino en lo personal ya, te tengo que decir gracias porque si yo amo el cine como lo amo y todo lo que hago porque la gente vea películas y demás y todo lo que cuento de cine, es porque aprendí a amar las películas viendo las películas que vos producías, las películas que ustedes hacían en Amblin. O sea, yo crecí con Goonies, con Gremlins, con Volver al Futuro, con Poltergeist, con Indiana Jones, con todo eso. Así que mil gracias, ya digo, no solamente por esta cosa puntual de este reportaje o de esta película, sino por el modo en que transformaste mi vida. Well, it's my pleasure and bueno, fue mi placer. Me alegra mucho lo que me decís, porque yo hago películas para que a la gente le gusten, las quiera. Yo amo el cine, es mi pasión. Así que gracias, muchas gracias. Fue genial hablar con ustedes. Frank, mil gracias por esta entrevista y te súper agradecemos. Thank you guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Frank Marshall pasó por el aire de Siempre es Tarde, contándonos acerca de lo que fue la producción de Jurassic World, la película que vimos en Avant Premiere el martes pasado, y aparte nos dio la posibilidad de estar charlando acerca de toda su carrera, así que un Frank Marshall distendido, relajado y aparte con ganas de charlar con nosotros, pasó por el aire de Siempre es Tarde. Tanda y estamos de vuelta.